Hola amigos, en este video les quiero mostrar un CRM que hice para una solicitud de alguna persona que me solicitó este trabajo. Entonces les quiero dejar esta plantilla, pero primero les voy a explicar un poco cómo funciona. Entonces, un CRM es una forma de administrar nuestra gestión con los clientes, nuestra relación con los clientes, en las que podemos gestionar sus datos personales, contactarnos con ellos, obtener información y también nosotros darles información. Podemos obtener estrategias de marketing, también podemos realizar todo lo que está acá en tipo. Por ejemplo, podemos hacer marketing, ventas, gestionar nuevos clientes, gestionar los sentimientos de los clientes, gestionar la cuenta de los clientes y generar PQRS, así como recibirlos. Y por acá, nosotros también vamos a tener, dependiendo qué tipo de gestión vamos a hacer, si yo le digo marketing, cada vez que yo le diga algo, me va a colocar todo en blanco para hacer la gestión. Entonces, vamos a explicar todo desde cero. En nuestro CRM, nosotros vamos a tener esta hoja que se llama portal. Entonces, en portal, nosotros podemos, supongamos, vamos a hacerlo con un ejemplo. Supongamos que nos llama un cliente. Entonces, le digo cuál es su documento. Me dice el documento es el 1023. Entonces le digo 1023 y encuentro que es este. Entonces, como pueden ver acá, automáticamente me trajo la información del cliente. Puedo buscar otro cliente acá, por ejemplo, el 11003 y me trae acá los datos personales del cliente como el nombre, la fecha, el sexo, el celular, el saldo de su cuenta actualmente, el correo electrónico, el departamento, y esto con el fin de hacer algún tipo de validación con el cliente, como preguntarle cuál es su fecha de nacimiento, cuál es su localidad. Acá tenemos un problema porque cuando hice las pruebas eh, ingresé los datos mal, pero acá por ejemplo ya está corregido con otro cliente. Entonces, por ejemplo, Magdalena, Santa Marta, cuál es su saldo de cuenta actualmente con nosotros o cuáles son sus ingresos actuales. Entonces con eso nosotros vamos a tener una validación de los datos personales del cliente. Para eso nos sirve esta información. Si el cliente por alguna razón nos llamó para editar sus datos, por ejemplo, nosotros le podemos decir que cuando yo chuleo esto, me permite a mí editar los datos del cliente. Lo chuleo y le digo, miren que estas son fórmulas. Arriba me aparece la fórmula, pero si yo leo acá y le digo editar cliente, esto se vuelve un texto. La fórmula se va. Entonces, por ejemplo, el cliente ya no va a hacer, voy a darle un pantallazo y voy a ver cómo cambiamos la información. Voy a pegar por acá la información del cliente que vamos a cambiarla. Entonces, por ejemplo, su saldo de cuenta ahora solo va a ser de 10 millones. Lo dejé de 1 millón, entonces vamos a ver 10 millones. Vamos a pasar al sector de negocio. Vamos a que sea, sigámoslo con la empresa y vamos a agregarle 1000 puntos. Vamos a ir a 1000 puntos y esto lo voy a dejar gestionado. Por ejemplo, si el cliente ya terminó el proceso, pues lo dejaría gestionado y lo voy a pasar a un tipo de cliente B y le voy a dar acá donde dice guardar. Entonces, cuando le doy guardar, posteriormente yo ahorita voy a consultar, voy a buscar otro cliente cualquiera, pero antes voy a desactivar esta opción que dice editar y este chulito y le voy a editar nuevamente y miren que acá ya me cargó nuevamente los datos del cliente que yo tengo. Voy a volver al cliente que acabé de actualizar, entonces le voy a pegar el documento y miren el cliente, busquémoslo nuevamente, el 10 2 600, le doy enter y miren, ahora es un cliente B, ya no es un cliente C, está gestionado, ya está en proceso, tiene 1000 puntos y no tiene 580 puntos, y su cuenta son 10 millones y no 16 millones. Entonces, todos los cambios que hagamos acá, le voy a dar suprimir, ya vimos lo que podemos hacer con estos datos del cliente, le podemos decir, señor cliente, sus datos han sido actualizados correctamente, y ya podemos finalizar ese proceso. Lo otro que podemos hacer, y lo que vemos acá interesante también, que por ejemplo, yo abajo voy a poder ver el historial de compras del cliente y también voy a poder ver el historial de seguimiento si es que ya ha tenido algún seguimiento en el CRM. Por ejemplo, a este cliente le vamos a hacer un seguimiento.
Este cliente nos ha calificado con 2 estrellitas, es decir, quiere decir que su estado con nosotros no es muy bueno. Entonces, yo acá le digo, le puedo elegir qué voy a hacer. Supongamos que yo estoy contactando a este cliente. Entonces, este cliente lo contacto para hacer marketing. Y hago marketing, como por ejemplo, lo voy a contactar para analizar sus sentimientos con respecto a la computadora de escritorio que compró. Entonces acá le voy a decir, como son sentimientos, yo voy a ver una reseña verbal. Y si es una reseña verbal, entonces me contacté por celular con el cliente. Y yo voy a analizar la computadora de escritorio. Entonces el producto es la computadora de escritorio. Y el objetivo es identificar la calidad de atención que recibió el cliente. Listo. Y acá, cuando el cliente nos conteste, podemos escribir cliente, lo que el cliente manifiesta. Manifiesta que su eh, compra es muy positiva y amena porque los vendedores le guiaron paso a paso en todo su proceso. Podría decirse, o cliente no contestó o cliente manifiesta inconformidad total. Ahora, aquí supongamos que por alguna razón cliente solicita hablar con logística. Por ejemplo, supongamos que el cliente nos pide que le transfiramos otra área. Entonces yo le digo transferir a, y acá podríamos tener todas las áreas de nuestra empresa. En este caso, estas son las áreas. Entonces lo paso a logística y el próximo seguimiento será el 1 de enero del 2025. Y acá, este chulito lo que va a significar es si nosotros logramos nuestro objetivo con el cliente o no lo logramos. En este caso le voy a poner que sí, porque él me dio una respuesta y yo con esto le puedo dar guardar datos. De modo que cuando le dé guardar datos, miren que yo estoy haciendo este seguimiento a las 12:39 am. Entonces, eso también guarda la información, a qué horas inicia el seguimiento con el cliente y a qué horas finaliza y va a calcular ese tiempo y lo va a guardar en algún lado. Entonces le doy aquí guardar y me dice que los tipos no coinciden. Vamos a ver por qué. Calificación F15. Bueno, resulta que como esto es código, hasta cierto punto, esto que está acá no puede ser un número, un símbolo. Entonces, esto es importante porque no nos está permitiendo seguir sin preguntarle al cliente cómo se ha sentido con la llamada o con el servicio que le hemos prestado. Nuestro cliente nos debe calificar en la llamada de 1 a 5. En este caso, él va a calificar el seguimiento con un 5, con un 4 y le doy guardar datos. Y ahora me dice que los datos se han guardado correctamente. Ahora, esos datos caen acá donde tenemos un histórico. En este histórico, nosotros acá tenemos que el 14 de diciembre a este cliente le analizamos sus sentimientos por una reseña verbal para la computadora de escritorio y el objetivo fue este. Lo logramos y acá está la reseña del cliente, el estado del cliente, sus sentimientos. Aquí tenemos un error porque acá debe decir es estrategia o algo. Y por aquí nosotros tenemos los puntos que tiene el cliente y por acá tenemos la calificación. En este caso me dio una calificación de 4, un saldo de cuenta y al final tenemos una próxima fecha de seguimiento. Acá tenemos que lo pasamos a logística, de modo que las áreas, podemos tener más áreas que entren a esta hoja y filtren su área y gestionen esos clientes por la gestión que corresponda. Y acá tenemos el medio de contacto. Estos, por ejemplo, como han sido ejemplos, por no los tengo en cuenta. Y están siendo reales, según este video. Bien, por acá nosotros tenemos los productos. Si es que queremos agregar más, lo podemos hacer para que acá nuestro desplegable de producto me aparezca. Y los precios. Por acá nosotros tenemos las ventas de los clientes, es decir, las cosas que nos han comprado nuestros clientes.
los productos, los precios y el total de la compra, así como las fechas. Eso lo que nos permite es tener este histórico que nos va a identificar qué tipo de cliente es. Si es un cliente ABC, cuáles han sido sus compras, por si nos dice que él hizo una compra en la fecha 15 de enero del 2024 y nos está llamando por eso. Entonces tenemos el historial de su compra. Y si es que este cliente lo volvemos a buscar, entonces miren, lo acabé de volver a buscar y acá ya me aparece el historial que este cliente nosotros lo atendimos hoy 14 de diciembre y se hizo un análisis de sentimientos con una reseña verbal por este producto y este fue el objetivo. Muy bien, es aquí, me quedo cruzado porque donde va el logro está el seguimiento y donde va el seguimiento está el logro, pero esto simplemente podríamos venir y hacer el cambio. ¿Sí? Entonces, toda esta información nos permite a nosotros gestionar nuestros clientes de manera correcta. Y por acá tenemos toda la información del cliente, su calificación, sus emociones, sus estrellitas, su saldo de cuenta. Si nosotros logramos gestionar correctamente, pues nos va a permitir hacer una muy buena gestión. Por acá tenemos los desplegables. Estos son los desplegables. ¿Listo? Y así es como nosotros entonces tendríamos toda la información de nuestros clientes. Bien, entonces esta plantilla se desarrolló para aportar valor a un cliente que lo requiere y se las quiero dejar para que ustedes puedan ver cómo se desarrolla todo esto y cómo podemos llegar a hacer muchas cosas con Excel, muchas cosas que aportan valor y que nos ayudan a tener una mejor forma de hacer las cosas. Recuerden que cada vez que ustedes le dan acá a cambiar, por ejemplo a ventas, todo queda en blanquito. Esto no se actualiza porque esto se actualiza con el dato del cliente. Miren que si yo cambio el dato del cliente, eso sí se me está actualizando. Estos clientes no tienen seguimiento. Bien, por acá, si son ventas, entonces, ¿qué es lo que voy a vender? Si son gestión de cuenta, entonces, ¿qué es lo que voy a gestionar de la cuenta? Y es que es una PQRS que me llamaron, me contactó el cliente, yo lo contacté, pues porque es esa PQRS y el medio de contacto, ¿sí? Así como los diferentes productos. Tenemos trazabilidad de todo, tenemos información de la atención que le hemos prestado y también tenemos información de la compra que nos ha hecho. Esto lo podemos desarrollar mucho más, podemos desarrollarlo con un módulo de ventas, un módulo de inventarios, un módulo de afectación a la caja cuando él cambia acá el saldo de su cuenta y podemos también crear esos movimientos y guardarlos. Bueno, espero que les haya aparecido genial y espero que apoyen este canal, que se suscriban y que sigan todas estas plantillas. Si ustedes tienen alguna plantilla que les gustaría desarrollar, por favor déjenlo en su comentario y yo veré qué podría hacer para desarrollar esa plantilla. Muchas gracias y hasta un próximo video.